Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches, mis hermanos. El estudio bíblico del día de hoy es muy interesante y espero que pueda bendecir a toda la audiencia y a todos mis hermanos que están acá presentes. Y se basa en una pregunta que yo les voy a hacer y que la Biblia la va a contestar. ¿Por qué Dios nos pone a prueba? Ese es el título del mensaje de hoy, del estudio bíblico de hoy. ¿Por qué Dios nos pone a prueba? Alguien podría decir, si Dios lo sabe todo, si Dios lo conoce todo, si Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros, Dios no necesita que le demos ninguna información nuestra. Dios no necesita informarse de nada de lo que hay en nosotros porque nos conoce. Conoce el corazón, conoce la mente, conoce lo que vamos a hacer, conoce nuestras decisiones, conoce nuestro corazón, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Entonces, es lícita la pregunta, primeramente, ¿por qué Dios nos pone a prueba? Y segundo, ¿por qué Dios lo hace si se supone que lo sabe todo? Si lo entiende todo. Y fíjate, hermano, que la Biblia es muy especial porque Dios al hombre no lo hace huir de los problemas. La Biblia no es un libro que te invite a ti a huir de los problemas, sino que a confrontar los problemas. La Biblia no hace que el hombre huya de los gigantes, sino que la Biblia hace que los hombres se pongan frente a los gigantes y los derriben. ¿Amén? La Biblia no hace que los hombres huyan de las tormentas, sino que nuestro maestro en cierta ocasión tomó a sus discípulos, los metió en una barca y los llevó hacia la tormenta. Todas las personas huyen de las tormentas, huyen de los problemas. Y Dios muchas veces Él mismo te lleva a pasar por los problemas, a pasar por las tormentas, a enfrentar los gigantes. La pregunta es ¿por qué? Porque esas son pruebas que Dios nos pone, pero ¿por qué? Si Él lo sabe todo, si Él lo conoce todo, ¿por qué nos tiene que probar? Y aquí encontré una frase que es muy buena, dice, Dios no prueba para saber algo, sino que Dios prueba para revelar algo. Y se los voy a demostrar por la Escritura. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2, donde la Biblia nos responde esta pregunta. ¿Por qué Dios nos prueba? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el beneficio? Porque vamos a ver por la Escritura de que hay un beneficio de parte de Dios cuando Él nos está probando o nos permite pasar por situaciones difíciles. Amén. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Amén. Y dice así, estas son palabras de Dios a su pueblo, a Israel. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte. Y miren lo que dice aquí, para saber lo que había en tu corazón. ¿Para qué Dios los estaba probando? Para saber lo que había en el corazón de ellos, para saber si habrían de guardar sus mandamientos o no. Ahí aparece una razón. ¿Por qué Dios pone a prueba al hombre? Para que se revele y salga a la luz lo que hay en el corazón del ser humano. Alguien dijo por ahí que el hombre se conoce en medio de la adversidad, que cuando una persona más se conoce y cuando tú más conoces a las personas es cuando hay problemas, ¿o no? Los problemas revelan lo que hay en tu corazón, revelan muchas cosas de ti. Y también nos permite conocer nuestro entorno. Muchas veces los problemas vemos quién está con nosotros y quién no. Los problemas nos muestran la realidad, los que son amigos y los que no son amigos. Las pruebas y las dificultades revelan, aquí dice la palabra, lo que hay en el corazón. Acá Dios hizo pasar a Israel por un desierto, dice, para saber lo que había en tu corazón, no para que lo supiera Dios, sino que para que lo supieran ellos. ¿Me entienden? Amén. Otro ejemplo de esto, en Juan capítulo 6, versículo 5, donde yo les voy a demostrar que lo que estoy diciendo es cierto.
Juan capítulo 6, versículo 5. Y mire lo que dice acá el Señor. Dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y después el siguiente versículo dice: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Te das cuenta? Dios le dijo eso para poner a prueba la fe de Felipe. Pero no que no supiera lo que Felipe iba a hacer. Mira, el mismo texto lo confirma. Dice: pero esto lo decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer Felipe. ¿Te das cuenta? Entonces Dios no pone a prueba a la persona para saber si la persona es o no es, sino que hay otro propósito, que es sacar lo profundo del corazón. Fíjate, hermano, que aquí yo puse una reflexión. La prueba revela la condición de nuestra fe. Una prueba revela en qué estado está nuestra fe, ¿o no? Los problemas son una confrontación. Todos los días nuestra fe es confrontada. Cuando tenemos un problema, tenemos que decidir si creemos o no creemos. Si nuestra fe es válida o no es válida, o no. Nuestra fe es puesta a prueba cada día de nuestra vida. Entonces la prueba ayuda a revelar eso, la condición de nuestra fe. Las oraciones más profundas surgen en medio de la prueba, ¿o no? Cuando hay un problema, cuando hay una angustia, la oración es diferente. La oración es profunda. La oración es con gemidos, con lágrimas, es diferente. Hay profundidad, se produce un quebranto en uno, una profundidad en tu vida. ¿Qué más? Las palabras más profundas del Evangelio han surgido en momentos de prueba. Si tú recorres, voy a poner un ejemplo porque son muchísimos, el libro de los salmos más hermosos surgieron en medio de la prueba, en medio de la aflicción. David o otros salmistas, Dios los inspiraba en medio de la dificultad. El Salmo 18, por ejemplo: te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía. Invoqué al Señor, que es digno de ser alabado, y fui salvo de mis enemigos. Y bajó el Señor, cabalgó como un querubín, y bajó y me sacó lugar espacioso. ¿De dónde viene esa experiencia de David? De una prueba. David pasó una prueba, y en esa prueba surgió uno de los salmos más hermosos de la Biblia. Te das cuenta que la prueba provoca muchas cosas en nosotros que Dios quiere que sucedan. ¿Qué más? Y este sería un tema que sería solamente hablar de eso. Las alabanzas más hermosas que nosotros escuchamos surgieron en momentos de dificultad, en momentos difíciles. El hombre que compuso la alabanza "Oh, que amigo nos es Cristo", ¿han escuchado esa alabanza? Dice: oh, que amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Ese poema fue escrito por un hombre que tenía una prometida, y cuando ya estaba por comprometerse con ella, ella murió. Y después tuvo otra prometida y también murió. Tremendo. ¿Qué prueba esa? Y en medio de toda esa aflicción, este varón hizo este poema: oh, que amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Y eso se le puso música, y es uno de los himnos más hermosos del himnario evangélico pentecostal. ¿Te das cuenta? ¿Dónde surgió eso? En la prueba, en la adversidad. La Biblia dice que nosotros seremos probados como el oro en el fuego. ¿Por qué la Biblia dice eso? ¿Por qué nos compara con el tema del oro? ¿Ah? Primero, antes de explicar esto, voy a leer un texto que habla de esto. En el libro de Job, el capítulo 23, el versículo 10. Job, capítulo 23, versículo 10. Mira lo que dice aquí la Biblia. Job, capítulo 23, versículo 10. Mas Él, hablando de Dios, conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Mira qué lindo. ¿Qué decía él? Dios conoce mi camino, me probará. ¿Y cómo voy a salir de la prueba? Como el oro. ¿Pero qué oro? Oro del bueno, ¿cierto?
Fíjese que el oro tiene un proceso, y aquí yo lo busqué, para poder quitarle las impurezas al oro. Primeramente, el oro es puesto a altas temperaturas, a tal punto que se funde y se vuelve líquido. Y las impurezas, que se llaman escoria o escorias, suben a la superficie cuando el oro se funde. O sea, si yo tengo oro aquí y lo fundo y tiene impureza, el calor, el fuego a que es puesto el oro hace que surjan las impurezas del oro, y eso permite al orfebre, se llama la persona que hace esto, quitar las impurezas y dejar el oro más puro y más valioso. Entonces la prueba pasa eso. Nosotros entramos en el fuego de la prueba, porque la prueba la Biblia la compara con dos elementos. Dice que es como ser expuesto en el fuego y lo otro es pasar por el agua. Son los dos símbolos que usa Dios referente a la prueba. Y fíjate que el oro, cuando es puesto en el fuego, las impurezas salen a la superficie y pueden ser quitadas del oro. Entonces las pruebas por las cuales Dios nos hace pasar permite que salgan todas esas cosas que nosotros creemos que no están ahí y están ahí. Por ejemplo, la prueba saca de nosotros el orgullo. Uno puede decir, no, pero es que no soy orgulloso. Y a veces uno sí tiene algo de orgulloso, de autosuficiente, que me las puedo solo. Pero yo, cuando veo las personas que pasaron por la prueba en la Biblia, tuvieron que en un momento depender solamente de Dios y no de ellos. Eso es lo que provoca la prueba. Hermano, tú te puedes sentir muy fuerte. Viene una enfermedad grave, viene un cáncer, viene una dificultad, y de pronto los médicos dicen, aquí no hay nada que hacer. La gente que te rodea dice que no hay nada que hacer, y de pronto tu orgullo desaparece, porque en ese momento dependes exclusivamente de Dios. Ni siquiera te sirven tu fuerza, ni siquiera te sirve la medicina, ni siquiera te sirve la ciencia, solamente dependes de Dios. Y ahí la escoria del orgullo, de la autosuficiencia, del yo opino, del yo pienso, desaparecen en medio de las dificultades, ¿o no? ¿Te has visto en una situación así? Yo he visto, hermano, personas muy orgullosas, y en un momento de prueba le he visto doblar las rodillas frente a Dios. Y he visto cómo el Espíritu Santo saca la escoria de ellos, el orgullo, la vanagloria, la autosuficiencia, y cuando salen de la situación, porque esa persona se humilla y Dios la saca de la angustia, la persona sale diferente. Se va la escoria, se va todo eso que a Dios no le agrada. Entonces tenemos que pasar, hermano, por el fuego. Les aviso, Dios no le ha prometido a nadie ese evangelio barato que venden por ahí. Ven al evangelio y deja de sufrir. Ven al evangelio y se van a terminar tus problemas. En ninguna parte de la Biblia Dios dijo eso. Lo que Él prometió, que en medio de las dificultades que pasaras, Él iba a estar contigo. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 6, versículo... Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Ahí está. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Y aquí la Biblia confirma lo que yo le estoy diciendo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Miren lo que dice la Biblia. Empieza así. Si es necesario, ¿qué es lo que dice? Es necesario. ¿Qué es necesario, mis hermanos? Que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué dice ahí? Si es necesario. ¿Son necesarias las pruebas? Sí. Y si tú te fijas, dice, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. No dice prueba, dice pruebas. Diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, sea hallado en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Lo primero, es necesario. Es necesario que pasemos conflicto.
y problemas en la vida. Y la Biblia no nos llama a huir de eso, sino que enfrentarlo en el nombre de Cristo. ¿Se acuerdan lo que Dios le decía a Josué? Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Nadie te va a poder hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Le llamó a enfrentar las cosas, a enfrentar la vida, a enfrentar los gigantes, las dificultades, a confrontar. A eso lo llamó el Señor. Y era necesario. Es necesario. Amén. Y dice diversas pruebas. No sé si usted había tomado asunto de eso. Diversas pruebas. Nuestro Señor fue tentado y probado en todo, ¿o no? La Biblia dice que Él fue tentado en todo lo que se puede tentar un ser humano. Y yo te pregunto, si el Hijo de Dios pasó por eso, ¿por qué tú no tendrías que pasar por eso? ¿Por qué tendría que ser diferente para ti? ¿Cierto que no? Amén. Mire, voy a leer un texto que lo tenía para el final, pero lo voy a leer ahora. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, donde también habla de la prueba. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amén. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Mira lo que dice aquí. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Mira qué importante reflexión. No os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Yo he conocido hermanos que cuando les vienen los problemas se extrañan, se sorprenden, se asustan y piensan que a ellos no les debería suceder eso porque no se enseña que no es así. Nosotros tenemos esta idea, y hermano, mire, yo le voy a contar la idea que yo tenía cuando conocí a Cristo. Como servir a Cristo algo bueno. Y yo le estoy hablando de parte mía, de mi mente. Yo dije, como ir a la iglesia es bueno, servir a Cristo es bueno, como me alejé de los vicios, y eso es bueno, como cambié mi vida y dejé las cosas malas que estaba haciendo, y ahora me voy a portar bien, entonces no me tendría que pasar ninguna cosa mala, tendría que venir un tiempo de mucha holgura, porque si hago las cosas bien y hago las cosas correctas, vengo a la iglesia, ¿por qué me tendría que pasar algo malo? ¿Por qué me tendría que pasar algo difícil? Y resulta que empecé a servir a Cristo, hermano, y se me vinieron una cantidad de problemas encima, dificultades, angustias, como dicen algunos por ahí, hasta ganas de devolverse a Egipto le dan algunos. ¿Se acuerdan lo que los judíos decían en el desierto a Moisés? En Egipto estábamos mejor. Y yo he oído hermanos decir, cuando no era cristiano, cuando no servía a Cristo, me iba mejor. La gente me quería más. La gente me aceptaba más. Y entré a la iglesia y estoy lleno de problemas. Y lo dicen con extrañeza. Es que a mí no me debería estar pasando esto porque yo estoy sirviendo a Cristo. Entonces por eso aquí Pedro dice, no os extrañéis del fuego de la prueba como si alguna cosa extraña estuviera sucediendo. No es extraña, es lo que tiene que ocurrir, es lo que te tiene que pasar si has decidido seguir al Señor Jesucristo. Te van a venir problemas, y no uno, ni dos, ni cuatro, sino que diversos problemas y angustias. Pero fíjate, hermano, que los problemas y las pruebas y las dificultades son una verdadera escuela de Dios. Si tú quieres entrar a la escuela de Dios, ¿qué es lo que hay en la escuela, hermano? Aquí todos los que hemos pasado por el colegio. ¿Alguno estuvo en el colegio sin que le hicieran una prueba? De los que están acá presentes. ¿Cierto que no? ¿Y por qué pensamos que vamos a entrar en la escuela de Dios y no van a haber pruebas? O cosas que las cuales seamos sometidos para ver la fe que tenemos. Mira lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 11, donde nos habla de la escuela divina, cómo Dios nos hace pasar por la escuela
que equivale a pasar por la prueba. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Amén. Amén, mis hermanos. Mira, estas son palabras del apóstol Pablo. Dice, no lo digo porque tenga escasez. Y mira lo que dice acá. A mí me gusta esta palabra. Yo te pido que la saborees, hermano. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Tú has aprendido eso? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Un hombre que ha sido probado por Dios aprende a contentarse en la situación que se encuentre. Pablo fue un hombre probado por sobre todo, yo creo, uno de los hombres más probados del Nuevo Testamento de la iglesia. Y mira lo que dice después. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Hay que saber tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. ¡Wow! Así para estar saciado como para tener hambre. Ahí no sé qué pasó con la doctrina de la prosperidad, pero aquí Pablo me dice que vivió abundancia y también padeció hambre. ¿Qué pasó ahí? No sé, se cayó la doctrina. Y así como para tener abundancia, y así como para padecer necesidad. Y ahí, en ese contexto, él acuñó esa frase que nos gusta tanto a nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Siempre se dice en esa iglesia el texto, pero tiene un contexto. Él está hablando que fue enseñado en todo, que pasó por toda abundancia, escasez, este asunto, el otro. Fue probado en todo y aprendió a alegrarse en todas las situaciones que él estaba, en todas las situaciones que él vivía. Él aprendió a estar contento, a tener paz, porque él sabía que aunque la situación fuera difícil, él todo lo podía en Cristo, que lo fortalecía. Y tú tienes que pasar por ahí. Todos los que están aquí, especialmente los más jóvenes, la escuela de la vida. En todas las situaciones de la vida uno es probado. En un trabajo uno es probado. En el trabajo uno vive distintas situaciones, trata con distintas personas. En la vida, en la familia, el matrimonio, el trato con los hijos. Todo es una prueba, situaciones que tú tienes que pasar. Pero el cristiano de verdad ha aprendido a contentarse, cualquiera que sea su situación. Son importantes las pruebas, ¿cierto? ¿Cuántos quieren pruebas? Levante su mano acá los presentes, los que quieren ser probados. Y ya empezó a cambiar el ánimo. Mira, hermano, lo último que voy a compartir se encuentra en Hebreos capítulo 5, versículo 7, donde nos habla de la experiencia de nuestro Señor Jesucristo, que debería ser la nuestra, ¿cierto? Hebreos capítulo 5, versículo 7. Amén. Mira lo que dice. Y Cristo en los días de su carne, cuando estaba como hombre, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, mire, esto hay que leerlo lento, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Estoy hablando de Cristo. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, ¿dónde fue perfeccionado Cristo? En la aflicción, en la prueba, en la angustia, en la dificultad, en la traición de los suyos, en los que lo negaron, en los que lo abandonaron, en la injuria, en el insulto, en todo lo que Cristo vivió, aprendió la obediencia y fue perfeccionado. Y nosotros tenemos que vivir eso para ser perfeccionados. Y mira qué lindo cómo era la oración de Cristo, con gran súplica, con clamor y con lágrimas. ¿No es cierto que se ora así cuando uno tiene pena? Cuando tiene angustia. No son esas oraciones frías que a veces salen de nuestra boca, que estamos con un ojo abierto y el otro cerrado, orando o repitiendo lo que el otro repite. No, hermano, cuando hay problema,
la oración tiene súplica, la oración tiene clamor y tiene lágrimas. Y eso, hermanos, ¿sabes cómo sube a la presencia de Dios? Como un perfume agradable, como un perfume grato, porque la prueba, la dificultad te sacude, te estremece, te conmueve. ¿Te das cuenta? Entonces, mi hermano, para ir cerrando, tenemos que pasar por el agua y tenemos que pasar por el fuego. Todos los que estamos aquí. Pero hay una promesa, el último texto que les voy a leer. Sé que lo conocen. Isaías 43, 2. Isaías 43, 2. Promesa de Dios, amén. Promesa de Dios. Hay una Biblia que se llama la Biblia de las promesas. No sé si estoy equivocado o no. Se llama la Biblia de las promesas. Y aparecen las promesas de Dios en rojo. ¿Usted sabe cuántas promesas hay en la Biblia para nosotros? Todas estas. Promesa para todos los que están presentes y los que van a ver este video. Aquí Dios te aclara el tiro. Vas a pasar por el agua y por el fuego y eso te puede angustiar. Y te puede dar hasta miedo. Pero mira lo que dice el Señor. Isaías 43, 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti. O sea, a pesar que estás pasando por una situación difícil, las cosas no van a llegar más allá de lo que Dios lo permita. Vas a pasar por el fuego, pero no te va a quemar. Vas a pasar por el agua, pero no te va a negar, porque Dios tiene el control. Para eso es la prueba, para eso, y es necesaria. Amén, mis hermanos. El mundo también va a pasar por el agua y por el fuego. Ya pasó por el agua y ahora va a pasar por el fuego, pero no para bien, sino que para juicio. Pero el cristiano es probado no para ser destruido ni dañado por Dios, sino que para que Dios lo saque a abundancia y bendición. Amén, mis hermanos. Este sería el estudio de este día, martes, y espero que el Señor bendiga a todos nuestros hermanos de YouTube y del canal de la Iglesia Casa de Refugio. Amén. El Señor les bendiga. Amén.